Listo, Cristian, para la última Ujú. práctica. Ya, pues ya nos tocó. Así es, todo ¿Cómo es les va en el pasajero. curso de nivelación? ¿Ya terminan? La siguiente semana ya creo que estamos por... No, sí, sí, 2 semanas más tenemos. O sea, la que viene y Ah, la otra ya se termina. o sea que terminan antes que nosotros. Parece, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Hay bastante lagunas, digámoslo así, y es bastante, un poco crítica la situación, ¿no? Por esto Pandemia. bueno, más también de la pandemia y de los conocimientos de la secundaria que vienen un poco flojos. Pues creo que cada vez es un poco más notorio esto no sé si Claro, es que no lo ven, no tienen tiempo o por esto de que se unificó, pues ven todo, pero muy poco, 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 es decir, no ven casi nada. es que Pero bueno, verá, sí, lo lamentable, Cristian, es que, y ahí los señores estudiantes han de dar razón. Si antes estuvo restringido ya el conocimiento, ahora más aún con esta cuestión de la pandemia, porque ellos ya son producto de la pandemia. Es sí, decir, los ya son bachilleres que salieron con un año, si no todo el año, pero ya una parte del año en virtual, digamos. Entonces, hubieron y siguen existiendo y persistiendo muchos inconvenientes con respecto a la conectividad de los profesores y no se diga de los así es. estudiantes. Entonces, bueno, yo que converso con mis sobrinos, ellos manifiestan que es suave, es fácil, porque no hay una, ¿cómo le digo?, exigencia de Ujú. parte de los profesores. Entonces, los chicos, por más que quieran aprender, ya se dedican a cualquier cosa, ¿no? Y como no les exigen y de ley tienen que pasar el año, entonces las consecuencias son luego, si no hay la debida responsabilidad. Sí, 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 es un poco complicado. Y eso con las personas que tienen acceso a la conectividad. Eso, Yo claro, estuve recién en la provincia de Bolívar, viajando por el páramo hacia el subtrópico, y hay gente que no tiene internet, así de simple. Entonces, si les preguntaban, ¿y cómo hacen los deberes? Así dice, a veces nos conectamos en el teléfono y se acaba rápido y no hacemos. claro, pero Entonces, eso no es sé, bien triste, ¿no? La realidad de sí, ciertos lugares, ciertos sectores del país es bastante crítica la situación académica de los niños, ¿no? así es, ese es un problema grave que se nos viene y claro que el ministerio de alguna manera dice que hay el programa este de aprendiendo juntos, algo así se llama, y que le escuchan por radio. No sé si usted ha oído Ujú, parecido ujú. A Ir Feyal, pero con todo y eso parece ser que no hay la debida coordinación. No sé qué pasa. Sí, una cuestión difícil, pero bueno, hay que seguir adelante. Esperemos que todo esto eh, vaya cambiando, ¿no? Para el bien de la educación de nuestro país, pues. Así es, Virginia. Bueno, vamos a dar inicio entonces, chicos, eh, a esta reunión virtual para hablar sobre las reacciones químicas y la estequiometría. Esta es la práctica número 12 y como ustedes ya conocen, es la última práctica y esperamos que con estas prácticas que hemos hecho a nivel virtual y que de todas maneras ha sido un esfuerzo desde el Centro de Química para poder hacer llegar a ustedes lo que podrían haber hecho en forma presencial, pero que lamentablemente no es así. Sin embargo, estas reuniones han servido para que usted tenga un acercamiento, aunque sea que vea lo que hacen. Y yo creo que así como las películas, pues algo nos quedará y usted podrá dar razón de las precauciones que deben tener en el momento de ir a la presencialidad en los laboratorios y algo le debe haber quedado. En todo caso, ya no será con nosotros la situación de que vaya a la presencialidad y a hacer estas prácticas, sino que de pronto, en el mejor de los casos, y el próximo semestre
ya vamos a la presencialidad, será con otro profesor y quien sabe hacer estas prácticas u otras. Entonces, eso tiene que estar bien claro. Sin embargo, en todas las prácticas se usan las sustancias, los materiales, de alguna manera parecidos o si no los mismos. Entonces le va a servir de alguna manera todo lo que hemos visto aquí. Bueno, con respecto al tema, ya usted conoce dentro de la parte teórica, hemos visto la estequiometría, algo de las reacciones químicas, no tanto, porque yo le decía que íbamos a ver en la parte de laboratorio los tipos de reacciones químicas, como son estas reacciones de síntesis, de descomposición, de la sustitución, de oxidorreducción, reversibles y irreversibles, todas estas reacciones endotérmicas, exotérmicas, que existen en los videos y que usted va a dar cuenta de todas estas reacciones ya a nivel de la práctica, que lamentablemente usted no puede hacer, pero por lo menos va a poder ver. Y con respecto a la estequiometría, algo muy interesante que tiene que ver con esta práctica es la determinación cualitativa del reactivo limitante y del reactivo en exceso, algo así como una determinación para ver cuál es cuál. Y también un poco en retro, digo yo, porque lo primero que se ve es el reactivo en exceso y luego por deducción usted determina el reactivo limitante. Entonces, estar muy atentos a esta partecita que es que sí hay que entenderlo de alguna manera para que complementemos lo que hemos estado viendo en la parte teórica. Y con esto pues terminamos. Entonces, por favor, Cristian, para que nos ilustre acerca de las precauciones que deben tener el momento de hacer las reacciones y una determinación o aplicación de las leyes también, ¿no? Por favor, Cristian, continúe. Muy amable, doctora, muchas gracias. Bueno, chicos, nuevamente buenas tardes con todos. Permítame, por favor, compartir. Como nos dijo la doctora, pues esta es la última práctica y espero que nos veamos en el laboratorio algún rato. Bien, corresponde a la práctica número 12, que está relacionado con las reacciones químicas y la estequiometría. La doctora ya nos dio un breve resumen, que entiendo ustedes también ya lo han visto en la clase, lo han visto también este material. Entonces ya tienen una idea clara de lo que vamos a tratar el día de hoy. Sí, los objetivos son identificar los tipos de reacciones, sí, determinar experimentalmente los reactivos limitantes y en exceso, como nos manifestó la doctora, sí, en una reacción química, obviamente, y comprobar la ley de Lavoisier, lo que está relacionado directamente con la conservación de la masa o las proporciones definidas. Sí, dentro del punto de vista del fundamento teórico, sí, y hablando específicamente de las reacciones químicas, sí, en general una reacción es una transformación y de hecho eso es pues lo que es química, ¿no? La química simplemente es observar el cambio de la materia. Y pues, ¿por qué se produce el cambio de la materia? Es porque hay una reacción. ¿Debido a qué? Pues algo externo, energético, habrá mezclados, llamémoslo así, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quemo una simple hoja de papel, entonces estamos ahí haciendo una reacción. Entonces eso es de una manera muy general, ¿no? Es una reacción química, ¿sí? Y usted aquí tiene la parte teórica que lo puede invertir un poco más de tiempo de manera más tranquila en casa y lo puede revisar. Y pues una reacción química tiene que estar acompañada obviamente de una ecuación química. Y la ecuación química, pues las típicas que hemos visto, sí están involucrados reactivos y productos. Pues de mis reactivos algo va a pasar, ¿no es cierto? Por acción energética
y vamos a tener productos, compuestos diferentes a los que inicialmente yo tenía. Entonces, eso también es la idea, ¿no? De, digamos, el resumen general entre reacción química y una ecuación química. La ecuación química pues nos proporciona la información de un tipo cualitativo y cuantitativo. ¿Sí? Y esto es importante, que ya nos vamos entrando a la parte de estequiometría. ¿Sí? Bien, ahí usted puede ver una reacción, una ecuación química, ¿no? Es como un ejemplo. Generalmente se debe identificar eh, en qué estado de agregación está, si sólido, líquido o gas. Sí, entonces aquí ya nos muestra los significados, ¿no? De S, por ejemplo, que está en estado sólido, de L que está en estado líquido, de G que está en estado gaseoso y de AC que está en estado acuoso. En muchos textos van a encontrar acu, de acuos, que está en inglés, pues que es lo mismo, ¿no es cierto? Y de lo que ya nos hablaba la doctora, ¿no? De la clasificación de las reacciones químicas desde varios puntos de vista. Desde el primer punto de vista será que relacionado con la energía, sí, aquí tendremos reacciones endotérmicas, es decir, que necesita energía para que se produzca la reacción, y exotérmicas. Sí, estas son lo contrario, en cambio, estas eh, producen energía. Sí, si la una necesita, pues la endotérmica necesita y la exotérmica produce. Sí, y estos ejemplos de esto, de exotérmico, por ejemplo, es, no sé si, creo que lo hicimos o vimos un video sobre la reactividad de los metales la semana pasada, y ahí podemos ver que esas reacciones son exotérmicas. Y además están relacionadas con la velocidad. Ustedes vieron que el rubidio era bastante violento, bastante rápido. Entonces, ya desde el punto de vista de la velocidad, existen eh, reacciones lentas y rápidas. Sí, y esto, pues, quien estudia esto, pues, es la cinética química, ¿no? Es que estudia la velocidad de la reacción, que involucra también ciertos conocimientos de matemáticas, porque se relaciona la cantidad de producto consumido en cierto tiempo, ¿no? Y tener que aplicar derivadas, integrales y eso. Esas cosas que poco a poco usted irá viendo en el camino. Que son importantes las matemáticas en la química, sí. Sí, porque sin la ayuda de la matemática sería imposible entender la química. Y desde el punto de vista de la transformación, pues tenemos la de síntesis, la de descomposición, la sustitución. Esta puede ser simple o de metátesis. Y desde el punto de vista de las partículas, pues tenemos la de precipitación, de neutralización y redox. Si redox está relacionado con los electrones, si cuántos electrones hay, el intercambio de electrones. Y neutralización, pues como su palabra lo dice, pues, es neutralizar, una reacción de neutralización. La más común, por ejemplo, podemos hablar de una solución de ácido clorhídrico al mezclar con una solución de hidróxido de sodio. Sería una reacción típica de neutralización. Sí, la de precipitación, sí, también va a existir si usted agrega algo, por ejemplo, nitrato de plata, si en una solución, vamos a tener un precipitado de color blanco. Y el precipitado pues no es más que un sólido, y por eso nos habla aquí que es desde el punto de vista de las partículas. Y ya lo vamos a ir detallando cada una de estas, por favor. Bueno, desde el punto de vista del intercambio de energía, como ya lo manifesté, pues tenemos las endotérmicas y las exotérmicas. Parece que alguien tiene abierto el micrófono, el audio. No sé si lo pueden cerrar, por favor. Gracias. Y si tienen inquietudes, chicos, pueden preguntarme directamente sin ningún problema. No puedo ver si es que alguien alza la mano porque estoy compartiendo. Eso es un poco
la desventaja de este sistema, llamémoslo así, de este programa. Así que si es que necesitan preguntar algo, pues no hay problema. Pueden cortarme lo que estoy hablando. Bien, entonces hablábamos de las reacciones desde el punto de vista energético, las endotérmicas, las exotérmicas. Usted aquí tiene ya el concepto, pues como ya también se los manifesté anteriormente. Lo que sí les pido una disculpa, en esta plataforma no es posible hacer poner como subíndices. Entonces ahí, como usted ve, obviamente está terriblemente mal escrito, pero ya les digo la razón. Espero ustedes lo van a entender muy bien. Pero en Word, en el procesador de textos, sí es posible hacerlo como es, sí, el poner los subíndices. En este hemos intentado por todos lados, pero no hemos encontrado aún la forma de dejar como realmente sería. Sí, ahí tenemos algunos ejemplos que usted los puede revisar, ¿no? Por ejemplo, esas isotérmicas, y eso es un ejemplo bastante común que se observa en el laboratorio, ¿no? Cuando usted mezcla el ácido concentrado en agua en una cierta cantidad, va a notar que el fondo del balón, el balón con la solución, se calienta. Sí, por eso es importante tener cuidado cuando uno está haciendo estos trabajos en el laboratorio. Hay que tener cuidado al momento de agregar los ácidos concentrados principalmente. Primero hacer una sorbona porque algunos emiten ciertos vapores que son bastante tóxicos o dañinos para nuestro sistema respiratorio. Y eso hay que tener mucho cuidado, que nos podemos quemar. Y agregar las cantidades adecuadas. Si no podemos alzar la botella y ponerlo, para eso existe la pipeta. Tomamos lo que necesitemos del cálculo que hayamos hecho, ¿no es cierto?, desde el punto de vista estequiométrico para la preparación de la solución, y pues lo ponemos con mucho cuidado en el balón o en el recipiente que usted vaya a usar. Sí, generalmente cuando se está trabajando o en la preparación de las soluciones de un ácido, normalmente se debe añadir una cierta cantidad de agua en el balón. Le llaman como una especie de cama. Así, y es como una ley. Es como una ley, es el ácido sobre la base, digámoslo así. Es el sobre ella, generalmente también suelen decir, ¿no? O sea, primero va el agua y después va el ácido para que no haya de pronto una reacción media fuerte y vaya a salpicar el ácido, justamente porque es una reacción exotérmica. Sí, aquí tenemos la reacción del agua más el ácido sulfúrico, que tenemos como productos, ¿no? Los iones hidronio, sí, es H3 más, este más es de acá como positivo, y pues el ion sulfato, un ácido con un hidrógeno aún, y más calor. Sí, y es eso que justamente les decía, que se palpa el calor en el balón. Sí, igual si ponemos las lentejuelas de hidróxido de sodio en el agua, también van a apreciar un calentamiento del balón o del vaso en el que estemos poniendo el reactivo. Por la velocidad de reacción, pues hay dos, ¿no? Lentas y rápidas. Y aquí, pues, las lentas obviamente serán cuya velocidad de reacción son bastante bajas, y las rápidas, como su palabra lo dice, pues serán muy, muy rápida la velocidad de reacción. Reaccionarán mucho más rápido. Sí, entonces, ¿y quién estudia esto? Pues ya las mencioné hace un rato, que es la cinética química. Y ahí tienen algunos ejemplos. Sí, por la naturaleza de la reacción o los tipos de transformación, ya vimos que había de combinación o
adición o síntesis, esto es cuando yo necesito obtener algo. Si, por ejemplo, yo necesito obtener ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, entonces tendré que mezclar varios reactivos para que me dé un producto. Esa es la idea de la síntesis. Sintetizar es obtener algo, procesar algo para que yo pueda tener como producto y pues pueda usar en alguna otra cosa. Sí, ahí tenemos el concepto, ¿no? Cuando dos sustancias reaccionan para dar origen a un solo producto, como les acabé de mencionar. Y tenemos el magnesio. Bueno, esa es la reacción del magnesio con el azufre. Sí, aquí una disculpa, se nos ha ido en las dos. Es LI minúscula. Luego tenemos de descomposición, la más típica, no sé si ustedes han hecho alguna vez en la secundaria una práctica relacionada con la descomposición de clorato de potasio. Esa es una de las reacciones típicas de descomposición. Usted lo pone en una cierta cantidad en un tubo y ese tubo lo lleva al mechero o a la llama, ¿no es cierto? Disculpe. Y va a ver que se hace como una especie de agua, o sea, se hace como líquido y usted lo pone un palillo incandescente en el tubo ese y va a ver que se prende el tubo, perdón, el palillo. Y eso pues es por algo, porque hay oxígeno y aviva la llama simplemente. Entonces esa es una de las... De hecho, esas prácticas se hacen en el laboratorio. Otros ejemplos que tenemos acá, pues tenemos el cloruro de plata y el carbonato de calcio, ¿no? Que por acción de la luz y del calor, pues van a darme van a descomponerse y van a darme estos productos. Sí, y aquí tenemos incluso la, la reacción típica de descomposición de la cual les hablaba. Y luego tenemos la de sustitución o desplazamiento simple, ¿sí? Es cuando, como su palabra lo dice, ¿no? O sea, se sustituye algo o lo desplaza uno al otro. Y aquí tenemos el concepto, ¿no es cierto? Y algo va a quedar como en forma libre. Ese es el fundamento principal de las reacciones de desplazamiento simple o de sustitución. Y luego también tenemos, antes era una sola, ahora son doblemente la sustitución. Sí, y cuando estas unidades químicas, ¿no? Son intercambiables o se intercambian, ¿no? De un lado a otro. Y aquí podemos ver, miren que el nitrato de plata más el cloruro de sodio. También aquí hay un error, disculpen, es la L. Me producen cloruro de plata y más nitrato de sodio. Entonces ahí ha habido un doble desplazamiento o una doble sustitución. De las partículas, ¿no? Cuando hablamos de ya de la precipitación. Y aquí generalmente la evidencia va a ser un cambio de color una vez mezclado o una vez producida la reacción. O comúnmente, como se diría, pues una vez que se mezclan los reactivos. Entonces aquí vemos, ¿no? el nitrato de plomo acuoso. Miren aquí que está con Acu. Más el yoduro de potasio, pues tendremos este precipitado color amarillo que sería del yoduro de potasio. Luego tenemos las reacciones de neutralización. Sí, como ya les manifesté hace un rato, ¿no? Llegan a neutralizarse por equilibrios sí, desde el punto de vista de la acidez y basicidad. Entonces aquí usted puede ver la reacción. Y las reacciones redox, les decía que aquí ya está relacionado con los electrones. ¿Cuántos electrones? En general, la transferencia de electrones. Y eso es la característica principal de las reacciones redox. Sí, y aquí hay un método para balancear, justamente se llama por el método de ion-electrón, porque ahí vemos
se ve claramente la transferencia de electrones. O pues también por este mismo método, reacciones redox, se puede balancear las reacciones. Hay algunas que sí, pues fácilmente se nos permite balancearlas, pero algunas otras, pero otras son un poco rebeldes. Entonces, es por eso bueno tener varias herramientas para poderlas balancear las reacciones. Porque lo que no debemos hacer cuando ya estemos hablando de la parte de la estequiometría, nunca pensarlo en resolver el ejercicio sin antes haber balanceado la reacción. No tendría sentido porque no voy a poder calcular eh, absolutamente nada, ¿no? De la cantidad de productos o qué cantidad de reactivos usé y los moles. Entonces, ahí como una alerta, ¿no? Necesito saber primero balancear la reacción para proceder a hacer los cálculos estequiométricos que luego de haber balanceado la reacción, pues podré hacerles relaciones estequiométricas e ir mirando y aplicando los conceptos para lograr llegar a lo que yo necesito. Generalmente se parte de lo que me dan y pues voy a llegar a lo que me piden. En sí, y en este caso es bueno aplicar los conceptos, ¿no? Las relaciones estequiométricas o los factores de conversión, que es bastante seguro. Pues también hay otros métodos, ¿no? Que es por reglas de tres, pero en lo personal siempre me ha gustado hacerlo por factores de conversión, que es aplicar los conceptos. Y si yo me aprendo los conceptos, es bastante difícil que me vaya a olvidar y que me confunda. Entonces me aseguro, en este caso, los puntos en cuanto a un examen o a una prueba. Y en el trabajo, pues me aseguro que hago bien el cálculo y puedo eh, tener la cantidad adecuada para poder preparar una solución. Porque si hago mal el cálculo, obviamente voy a tener otros valores completamente diferentes y eso es dinero. Si ya en la vida real es dinero. Desde el punto de vista del sentido de la reacción, pues tenemos dos, ¿no? Son reversibles o irreversibles. Las irreversibles son que se produjo la reacción y pare de contar. No puedo volver nuevamente a, los, eh, a los reactivos o a las sustancias iniciales. Mientras que las reversibles, pues como su palabra lo dice, es cuando pueden estar jugando en los dos sentidos. Sí, como el caso del amonio, ¿no? Bien, esto como ya desde el punto de vista de los tipos de reacciones y de las ecuaciones químicas y de la estequiometría, como ya anticipé. Si esto nunca se les ocurra resolver un ejercicio o hacer un cálculo eh, sin haber balanceado la reacción, la ecuación química. Eso es muy importante, porque aquí ya jugamos con, eh, con moles y con masas, es decir, cuantitativo, ¿sí? De lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de una reacción química, obviamente, ¿sí? Bueno, independientemente de que las unidades de los reactivos, ya sean moles o gramos o litros u otras unidades, es necesario que para calcular el producto formado de una ecuación, normalmente utilizamos moles. Sí, esto es de manera un poco general. Sí, los moles aquí juegan un papel muy importante. Sí, de hecho este método se conoce como el método del mol. Sí, ¿y cuáles son los moles? Los moles, los moles son pues los coeficientes de la ecuación química balanceada. Y eso le dice todo, por eso es la insistencia nuestra de que para enfrentarme a esto, para enfrentarme a la estequiometría, no debe pasarme por alto de haber antes balanceado la reacción química. Y esta pues está relacionado directamente con la ley de Lavoisier o de la conservación de la masa. Sí, es decir, en una reacción, tantos gramos, los gramos que tenga acá, deberé tener acá. Obviamente con sustancias diferentes, pero los gramos deberá ser lo mismo. Si aquí tengo 80,
acá deberá tener 80 gramos o kilogramos, dependiendo las unidades que usted los use. Sí, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? La estequiometría está basada en el rendimiento de las masas atómicas y en un principio fundamental que es la ley de la conservación de la masa. Sí, la masa total de todas las sustancias presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción. Eso es muy importante tener presente. Y luego, ya esto igual en la vida real, eh, hay algo que me frena la reacción. Sí, y es porque ese algo pues será que se acabó eh, en primera instancia. Y aquí entramos ya en lo que se conoce como reactivo limitante o reactivo en exceso. También es importante conocer estos temas eh, para saber quién está en exceso, cuánto me ha sobrado y pues quién me ha frenado la reacción. Es decir, el reactivo limitante será el que se consume primero y obviamente frena la reacción. Si ya no tengo más reactivo con qué eh, reaccionar el otro que está todavía, digamos, eh, está presente, pues solo ya no puede hacerlo. Entonces ahí se frena la reacción y pues paramos la reacción, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos llegado. Y pues después veremos, ¿no? Cuál fue el rendimiento de la reacción con la cantidad de de estas sustancias que yo los usé como reactivos. Sí, el reactivo en exceso, pues como su palabra lo dice, ¿no? Es el que está en mayor cantidad, ¿no es cierto?, durante una reacción química, y el mismo que sirve para hacer reaccionar de manera total, ¿no es cierto?, al reactivo limitante. El mismo que estará obviamente en menor cantidad, ¿no es cierto?, hablando del reactivo limitante. Sí, aquí tenemos un concepto, ¿no? Se refiere del reactivo limitante, ¿no? Se refiere al reactivo que se ha consumido por completo en una reacción química, originando que la misma se detenga, ¿sí? Debido a que éste limita la cantidad de producto formado, como eh, ya los dije hace un momento, ¿no? Esto es la idea principal del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces, eso creo que queda bastante claro. Y aquí tenemos lo que vamos a hacer en casa, ¿no? Usted ya tiene todo detallado, tendrá que invertir un poco de su tiempo en, en revisar los videos. Sí, y miren aquí, sí vamos a verlo, lo que les contaba y eh, para que no piensen que he mentido. Entonces esa era la reacción de descomposición, ¿no? del clorato de potasio. Sí, cuando se hace esto hay que tener bastante cuidado, fue un poco arriesgado, ¿no? De poner esta madera un poco grande, porque como hay una reacción podría romperse el tubo, entonces también aquí lo importante es tener un tubo Pyrex en lo posible para evitar que de pronto se rompa y después nos cause algún problema en nuestra integridad física. Sí, todos hay que tener muy presente cuando se va a trabajar en el laboratorio. Siempre importante, ¿no? Generalmente ustedes ya tienen la información de la práctica que se va a hacer y
por curiosidad siempre es importante. A más de curiosidad, por responsabilidad de cada uno de nosotros, es importante revisar la información de los reactivos químicos con los cuales vamos a trabajar, y de esta manera pues tomar las precauciones adecuadas usando el EPP adecuado. Así esto lo van a ustedes a revisar en casa, porque de muchos de estos, la información de muchos de estos videos pues lo necesitará para hacer su informe. Y bueno, ¿qué más nos queda por aquí? Esto sí lo vamos a ver porque esto es hecho por nosotros en el laboratorio. Bien, entonces eso fue una pequeño video de una práctica que se hizo en el laboratorio, ¿no? Y este está relacionado con la comprobación de la ley de la conservación de la masa. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto lo vamos a dejar que usted lo revise en casa. Los videos de obtención de la lumbre de potasio igual, es bastante simpático. Sí tendré que dar un clic aquí, ¿no? Para que lo revise. Los simuladores. Tenemos dos simuladores. Sí, el típico que ustedes ya lo conocen, que aquí hay muchas prácticas. Sí, este también lo han revisado, ¿no? Y aquí le dice, es como una guía, ¿no? Que dice, pues ahí el tema, los objetivos, y también le dice qué hacer. Entonces, cada uno de estos, pues es hasta de aquí, por ejemplo, el primero. Y aquí hay varias cosas que nosotros vamos a hacer. Entonces, usted tendrá que ir haciendo esto, ¿no? Aquí abrimos, prendemos el mechero y pues arrastramos en este caso, sí es típica también esa reacción que se hace en el laboratorio. Y como les decía la semana pasada o hace 2 semanas, el simulador es bastante listo. Aquí nos da la información, qué es lo que ha pasado, ¿no? Si en este caso se ha quemado el magnesio en el aire, y nos da información más, ¿no? Utilizando el oxígeno de la atmósfera para formar óxido de magnesio. Si esto pues vamos a ponerlos una cierta cantidad acá, una cierta cantidad acá, y vamos viendo el cambio, ¿no? ¿Qué pasa, no? Decimos, nosotros ponemos como son como papeles de indicador.
Sí, y esto lo vamos a hacer con todos los que aquí ustedes pueden apreciar. Sí, y eso pues será su trabajo en casa. Y cuando una vez hayan terminado, pueden hacer este reset o reset y podrán hacer nuevamente desde cero, si en caso de que no haya entendido la primera vez. Bien, eso sería el primer simulador. El siguiente simulador es la ley de la Boisier, que como les dije, pues es como una especie de guía, ¿no? Les sugiere también revisar una página para que nos empapemos un poco más del fundamento teórico. Aquí me dan los materiales y el procedimiento. Sí, y aquí, ¿no? Aquí tenemos ya más o menos dos experimentos aquí primero. Pues aquí damos un clic en como iniciar y pues tiene un peso. Y luego pone la pastilla y tiene otro peso, ¿no? En este caso le ha puesto, creo que es aspirina, algo así. Sí, y ya nos dice qué hay que hacer. Entonces debemos anotar el peso que aquí nos dan, ¿no? 254,79 gramos. Para algo ha de ser, entonces seguimos trabajando y vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí ya le dice, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué gas escapa? ¿Qué masa de gas se ha formado? Sí, anotamos la masa que indica la balanza. Y acá me dan las actividades que nosotros tendremos que hacer. Sí, si usted quiere comentar a los creadores de esta página, pues aquí puede darle un clic y decir si me pareció bien o a esto podríamos agregarle, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso me parece que es Salvador Hurtado Hernández quien ha creado este simulador. Bien, esto sería con respecto a los simuladores. Estamos ya para terminar. Actividades autónomas, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en casa? Sí, igual leemos o no, aquí ya esto es la receta, llamémoslo así. Y las tareas en casa, pues damos un clic acá, venimos a esto de aquí y aquí ya nos menciona qué es lo que tenemos que hacer. Que esto usted tranquilamente lo va a leerlo y a realizarlo en casa. Con esto de los globos, sí va a tener que hacer una práctica en casa. La cantidad de sustancia tendrá que ponerlo en los globos, ¿no? De acuerdo al número de tapas que le dice. Sí, y esto obviamente está acá. Sí, aquí, en cada uno de estos le va diciendo, ¿no? qué tiene que hacer. Y aquí incluso le dice, ¿no? Cómo hacerlo. Y después tiene esto de acá. Y aquí tiene un video incluso simpático de lo que se tiene que observar y después detallar en el formato, en el informe, perdón, las observaciones o las conclusiones. Entonces eso lo dejamos por ahí y luego venimos al informe. Entonces, en el informe está detallado qué es lo que usted tiene que hacer, acorde a los videos, acorde a lo que se ha explicado y acorde a las actividades autónomas que usted aquí lo puede revisar con más detalle en casa. Entonces, no hay mucho que explicar de aquí, pues todo usted lo va a ir viendo de lo que aquí le va diciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice experimentos del simulador de laboratorio virtual. ¿Se acuerdan que había una masa y eso tendrá que ir aquí poniendo los valores? Sí, tendrá que ir, existe conservación de la masa, tendrá que explicar a breves rasgos qué es, o sea, lo justo y lo necesario para que no ponga eh, tanta información que no tiene mucho valor. Sí, siempre es importante poner lo que realmente es el fundamento justo y necesario. Y aquí es de las botellitas que ustedes vieron que lo van a hacer en casa. Y aquí tendrán las evidencias y ese tipo de cosas que usted ya lo sabe, así que no amerita repetir. Y bueno, esto sería todo para esta práctica y por el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna novedad. Profe, yo tengo una compañera, no tiene
no puede dar la prueba. Tenemos ahorita a las 2:30, casi internet. No le entendí muy bien, disculpe, algo de la prueba. Ah, sí, profe. ¿Qué quieres? ¿Se me escucha mejor ahí? No sé si se me escucha mejor. Ya. Si una compañera no tiene internet y no puede dar la prueba ahorita a las 2:30. Su nombre es María José Buitrón. Es el de por internet. Y me mandó fotos Ya, de internet. ok, Pues, a él también la foto. ya. Bueno, de acuerdo a este sistema vemos que están entrando y saliendo, como físicamente sería entrando y saliendo del aula. No sé si es que es por el internet o porque pues, estamos un poco jugando con la clase. Em, no sé entonces si doctora, si le ponemos para las 3 de la tarde la prueba. Gracias, Cristian. No, mire, yo pienso que todos no tienen problemas, solo la chica que también a mí Ok, me escribió y lo hacemos a las 2:30 y yo ya le dije a María José que en cuanto ya se restablezca la conectividad, por favor se comunique con usted ok, o conmigo para que se le abra solamente para ella, porque muy los bien. demás están, no tienen dificultad, entonces, a ver, Antonella, por favor. Sí, Antonella, no sé. Dicen, buenas tardes, ya van más de 10 veces que me van sacando de la clase. Mm, Bueno, Esto mire, es un problema. hay problemas y justo lo que manifiesta Cristian. Es lamentable porque ustedes piensan que aquí la clase es un juego. Si es que alguien de ustedes, no sé si Cristian mismo podría, en base a cómo son el mecanismo de sacar del grupo a algunas personas, identificar a esta persona para que reciba una sanción, porque antes no ha sucedido esto y justo ahora la última vez. No sé qué emoción les trae, qué les asiste a hacer estas cuestiones que parecería ser un chiste, pero no lo es. Es una molestia para la chica. Zaira, por favor. Sí, profe. El tema de el examen no se quiso enviar. Entonces, yo les comenté, fueron nuestros compañeros que no pudieron enviar la respuesta del examen y ellos estaban dentro del tiempo establecido. Yo estaba aquí en la reunión para que les hagan la manito para que sepan cuáles estudiantes son, si no pudieron enviarle la respuesta del examen. A ver, Claro. Zaira, no sé si es solo mi problema, pero no se le entendió. Es que cuando habla se entrecorta y no sé, Cristian, si le entendió, pero yo personalmente no entendí lo que quiere decir. Sí, entendí que algún compañero no tuvo tiempo para dar el examen. Creo que Supongo ahí que se está tomó mucho un mejor. examen. Creo que sí está mejor. Decía que la vez pasada 3 compañeros no pudieron enviar las respuestas del examen. No pudieron enviar. Entonces, ¿Por qué puede ser? Si nos indican. sí, ahí están las estudiantes que tienen la mano alzada, si mal no estoy. A Ellos ver, estaban dentro del tiempo y no se envió la respuesta del examen. Brian, ¿usted es el problema? Sí, Licia, disculpe, buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Lo que Dígame. pasa es que estaba en el tiempo establecido para enviar y traté de enviar y no pude, me salía ya que no podía enviar las respuestas. Y no sé por qué si estaba en el tiempo establecido. Chicos, una sugerencia. Cuando esto pasa, tiene que ser inmediato la comunicación, porque si fue eso hace, qué sé, ayer o hace un par de horas y recién nos comunican, sin querer que ustedes se molesten, Perjudicarles. pero sí da como que a dudar. Entonces nosotros confiamos enteramente en su honestidad. No tenemos de otra, porque ni siquiera los vemos y no los conocemos, pero esto sí es un lío y esto créanme que se presta eh, para la corrupción, llamémoslo así, o sea, de manera frontal, les digo. Entonces, no digo que ustedes lo están haciendo, o sea, queda ya en conciencia de ustedes, pero es importante, ya sea conmigo o con la doctora, manifestarlos inmediatamente el problema. Que sí se da, seguro que se da. Estamos conscientes de la realidad.
Pero también hay que ser conscientes de que uno también no puede estar como que adivinando si, es que le habrá pasado esto, no sé si es verdad. Entonces, para evitar cualquier malentendido o alguna confusión, es importante comunicarse. Siempre hay medios para comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, eso es mi sugerencia, lo que yo les puedo comentar. Y lo otro de esto de estar jugando con la plataforma, chicos, créanme que ya creo que aquí todos somos adultos y no tiene sentido para estar a estas alturas con esas cosas. Aquí estamos para aprender, sí, porque necesitamos, son herramientas que nosotros estamos adquiriendo para tener una mejor calidad de vida en el futuro. Y bueno, pues o sea, no estamos aquí para jugar. Aquí hay tiempo para jugar, sí, pero esto no es un juego, sino es más bien una falta de respeto hacia sus compañeros y hacia nosotros, porque incluso nosotros los profesores hemos sido silenciados, hemos sido sacados del aula, eso me ha pasado. Y en el sistema todos se registran, chicos, o sea, no, de pronto dicen, pues no me ven. Nosotros nos bajamos la información y vemos, podemos ver el que alguien ha estado moneando las cosas. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar de una manera muy general. Doctora, no sé si puedo. Sí, Cristian, muchas gracias. Para terminar con esta situación y esta molestia que ha sido sacada como 8 veces, como dice la compañera, y como dice Cristian, yo le tomo la palabra, a ver que nos ayude. ¿Qué persona es la que está haciendo esto? Para que yo sí les voy a sancionar, ¿sí? Si es que se puede identificar a esta persona. Y por otro lado, el señor que tuvo problemas, tengo entendido, de enviar las respuestas la semana anterior. A ver si nos puede explicar esa situación. ¿Es de la semana anterior el problema? Sí, Está alzando la manito. sí, dicen es de la prueba de la anterior semana. ¿Y Yo le por qué dije a la no nos compañera avisó Zaira que inmediatamente? sí le dije Profe, a la compañera yo Zaira. le avisé al profesor, yo está en Teams los mensajes y creo que usted me dijo que iba a ver, pero no dio una respuesta total, entonces por eso le pregunté otra vez hoy día. Y yo por Teams hasta le envié las pruebas de que mis compañeros no podían enviar las respuestas y estaban dentro del tiempo establecido. Entonces esto de aquí no está recién comentado, sino que yo ya les comenté la otra vez pasada por los mensajes de Teams. ¿A quién envió, Zaira? ¿A mí Ay, o a Cristian? ¿A Cristian? Vean su Teams, en mi chat. Ahí tengo las fotos de que le envié que mis compañeros no pudieron enviar la respuesta a tiempo, entonces por eso me dijo que iba a ver y por eso le preguntamos hoy día, para ver qué decisión tomó, porque sí les comenté en el momento que pasó, el día del examen. Pues era de la prueba, más no de un examen, porque como me dicen de un examen, eso es Sí, de una doctora. la prueba de las 2:30. La prueba de las 2:30. Ok, ahora entiendo. A eso me refiero. Ya, Sí, eso es un poco diferente. Sí. Sí, siempre seamos un poco claros, chicos, porque el examen, pues es un examen que no, no lo tomo yo, sino la doctora, por eso yo estaba completamente confundido. En todo caso, lo vamos a revisar, aunque es muy raro porque no debería pasarle eso. Si es que eso le pasa a usted, debería haberle pasado a todos. No obstante, lo vamos a revisar pues gracias por hacernos de acuerdo. o sea, dice, Así que, faltaba 2 minutos para las 12:50, faltaba 2 minutos y no podía enviar, dicen. Por eso se ujú. avisó. Y por Quizá suerte, era un problema de su internet, es lo más probable, pero entiendo que tiene las evidencias y eso nos puede hacer llegar y se acabó el problema. sí, tengo la captura, dicen que estaba en el tiempo establecido. Ok. Sí, profe, y fue a él y a 2 personas más tienen levantadas las manos, a Tania y a Ana Gisela también. Les pasó lo mismo con el del Entiendo tiempo. que tienen las evidencias, me hacen llegar las evidencias si es que es con las Sí, pruebas de los viernes, si es que es con alguna prueba de la doctora, pues es con la doctora. ya. Entonces yo le reenvío otra vez los mensajes de lo de la prueba que pasamos ahorita con usted. Ya. Ujú. Ok. Bueno, Bueno, yo muchas creo que gracias. gracias, Cristian. Creo que todo se puede solucionar. Lamentablemente así nos pasa. Inclusive estando en las reuniones, usted ve que se corta el internet. Seguramente algo de eso pasó. Y ahora con el clima más se complementa. Entonces, bueno, es ahora el penúltimo cuestionario que usted lo hará. La siguiente semana será el último y por supuesto ya la siguiente semana solo entregará el informe
realizará el cuestionario y ya no vamos a tener estas reuniones de laboratorio. En todo caso, yo sí quisiera agradecer ahora el esfuerzo que hace en el Centro de Química para haber llegado a ustedes con este conocimiento del trabajo en laboratorio, que es muy importante, pero que lamentablemente no se ha podido hacer a nivel virtual, perdón, a nivel presencial, y se lo hace a nivel virtual. En algo podemos solucionar este conocimiento, si no en todo, pero todo esto es con la finalidad de que usted tome en cuenta todos estos conocimientos, estas habilidades que usted deberá tener el momento de regresar a la presencialidad, que de pronto ya no puede ser con nosotros, pero sí con otro profesor, y definitivamente todo lo que usted ha aprendido ahora en forma virtual puede de alguna manera ayudarle para tomar las precauciones en el cuidado del uso, tanto de los materiales como de los reactivos. Todas las explicaciones que aquí se les ha dado le servirán de alguna manera. Entonces, así las cosas, pues yo le agradezco mucho el trabajo que ha hecho Cristian, también Jacqueline con los videos y demás, y también a ustedes chicos por su presencia, su intervención, y qué pena que en esta última reunión haya pasado esto de que le retiran a una persona del Teams. En todo caso, que no vuelva eso a suceder. Claro que aquí en el laboratorio no sucederá, a mí no me ha pasado ya en la parte teórica, pero eso definitivamente no está bien. Y qué pena que mancharon todas estas reuniones, que estuvieron todo bien, justo ahora al final. Espero tener razón de quién lo hizo, y yo les aseguro que recibirá una sanción, al menos de mi parte. Entonces yo les agradezco mucho, y pues que les vaya muy bien en este fin de semana, y también en los cuestionarios, en el de hoy y en el de la próxima semana. Nos seguiremos viendo en la parte de teoría, y nuevamente reiterar el agradecimiento a Cristian por sus conocimientos impartidos. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias también, doctora, por darme la oportunidad de compartir con sus alumnos, y a ustedes, chicos, también por aprender mucho de ustedes, pues que uno aprende mucho de las personas, de un grupo de personas, y en este caso son ustedes. Y pues nuestra misión, nuestra labor es esa, ¿no? Hacer el mejor trabajo posible para llegar con el mensaje hacia ustedes. Y eso espero que haya sido de provecho, y que pues en el futuro, que ya mismo están por aprobar un nivel más, pues que los vaya acorde a su esfuerzo, que les vaya acorde al tiempo que hayan invertido, y espero que ese tiempo sea muy bien invertido, porque de lo contrario simplemente sería haberlo desperdiciado, y el tiempo es lo que nunca podemos recuperar, y hay que ver un poco la realidad también de nuestra familia, de nuestro país. Entonces hay que esforzarnos para seguir adelante. Les agradezco muchísimo nuevamente, y gracias, doctora, por la oportunidad de haber trabajado con usted. Gracias a usted, Cristian. Así nos ha tocado, tengo el privilegio de trabajar con usted, y bueno, le conozco a Cristian desde estudiante, y por eso es ese privilegio. Ojalá que también ustedes incursionen en el campo de la docencia. No es nada difícil, hay que tener vocación, y pues ahí así es la vida. En todo caso, yo les agradezco por la presencia suya, y que tengan un buen fin de semana. Una buena tarde también. Una buena tarde, muchas gracias, doctora, y hasta luego, chicos, chicas. Detengo la grabación.